En una cadena de montaje tradicional, pues el progreso físico es innegable. O sea, entra acero por un lado, salta una chispa y sale un coche por el otro. Claro, hay un ritmo. Exacto, hay una cadencia evidente. Si la cinta transportadora se detiene, suenan las alarmas, el silencio inunda la fábrica y, bueno, todo el mundo, desde el operario hasta la dirección, sabe de inmediato que hay un problema. Sí, es un sistema binario. O funciona o está roto. Eso es. Pero hoy, en esta inmersión profunda de Caos y Cosmos, vamos a diseccionar un escenario muy distinto. Porque en la era del trabajo del conocimiento, esa cinta transportadora física ha desaparecido por completo. Totalmente. Y nos enfrentamos a oficinas y ecosistemas remotos que operan bajo lo que podríamos llamar la arquitectura del estancamiento. Bienvenidos a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia de líderes y estrategas, a un nuevo análisis a fondo. Y es una arquitectura fascinante, porque a simple vista parece exactamente lo contrario. Si observamos las organizaciones modernas, no vemos inactividad para nada. Que va al revés. Vemos canales de comunicación corporativa colapsados. Calendarios que, madre mía, parecen un bloque de Tetris sin un solo espacio en blanco. Sí, personas respondiendo correos a las 11 de la noche. Hay un frenesí absoluto en el ambiente. Pero claro, ¿esta hiperactividad es en realidad una patología? ¿Es puro postureo corporativo a veces? ¿O lo que definimos como la ilusión del movimiento frente a una ausencia total de tracción real? Es como estar en una cinta de correr, ¿no? Se suda muchísimo, el ritmo cardíaco está al máximo, pero la empresa no avanza ni un solo milímetro hacia sus objetivos estratégicos reales. Exactamente. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque es facilísimo culpar a la falta de talento o decir, bueno, es que la gente es perezosa. Ya, la salida fácil. Y sin embargo, sabemos que quienes diseñan estas estrategias y quienes intentan ejecutarlas en estas grandes empresas suelen ser profesionales brillantísimos, gente contratada tras procesos de selección exhaustivos. Sin duda, los mejores en lo suyo. Entonces, si tenemos a las mejores mentes sudando en esa cinta de correr, ¿qué es lo que está fallando a nivel sistémico? O sea, ¿dónde está el bloqueo organizativo? Pues lo que falla fundamentalmente es el sistema de incentivos y la carga cognitiva. Cuando la atracción real desaparece y los equipos no saben hacia dónde ir, el sistema inmunitario de la corporación entra en pánico. Ajá, y genera anticuerpos. Exacto, genera anticuerpos. ¿Y cuál es el anticuerpo corporativo por excelencia hoy en día? La reunión. La dichosa reunión. Eso es. Las reuniones vacías se multiplican exponencialmente y actúan como analgésicos organizacionales. Totalmente. Se diseñan para simular que se está haciendo algo importantísimo y sobre todo para diluir la responsabilidad colectiva de tener que tomar una decisión difícil. Es un refugio. Para entender cómo se construye este bloqueo, tenemos que analizar a los dos actores principales de este drama corporativo moderno. Venga, vamos a diseccionarlos. Empecemos por la cúspide, el responsable de estrategia, el strategy lead. El arquitecto del caos, podríamos llamarle. Sí, tal cual. Observamos en los datos que este perfil hoy sufre de una miopía estratégica severa. Pero ojo, no por ignorancia, sino por un terror absoluto al coste de oportunidad. Claro, el miedo a dejar pasar el tren. Exacto. Se ha puesto de moda, y esto es algo que me frustra muchísimo en el management moderno, creer que un líder visionario es aquel que mantiene múltiples opciones abiertas constantemente. Sí, y se refugian continuamente en la jerga de la agilidad. Todo tiene que ser ágil. Y bajo esa excusa barata de la agilidad, entregan a sus equipos un documento con, 50 prioridades simultáneas. Y se quedan tan anchos. Creen que están demostrando inteligencia de mercado y flexibilidad. Cuando en realidad están haciendo lo contrario. Exacto. Y quiero ser muy contundente aquí para quienes diseñan estrategias. Negarse a decidir es en sí misma la decisión más destructiva que un líder puede tomar. Totalmente de acuerdo. Al intentar no equivocarse, el estratega inyecta un volumen de ambigüedad absolutamente insostenible hacia los niveles inferiores de la empresa. Y esa es la clave del problema, la cascada de ambigüedad. Y ahí es donde entra nuestro segundo actor en esta tragedia, el líder de desarrollo, el development lead, o bueno, la persona encargada de ejecutar. El que tiene que picar código o sacar el producto adelante. Eso es. Y cuando este perfil se paraliza, la alta dirección suele percibirlo como incompetencia técnica. O dicen, es que les falta compromiso con la empresa. Ya, la típica queja de pasillo.
Pero la ciencia del comportamiento nos dice algo radicalmente distinto. No es incompetencia, es biología pura y dura. A ver, explícame eso. Porque suena a la excusa perfecta para no trabajar. ¿Me estás diciendo que un equipo entero de ingenieros que no entrega resultados durante meses simplemente está sufriendo una reacción biológica? Sé que suena fuerte, pero sí. O sea, ¿no hay un componente de falta de ética de trabajo o de simple mala gestión del tiempo? Es que la mala gestión del tiempo es el síntoma, no es la enfermedad en absoluto. Es la respuesta racional y evolutiva de un profesional operando en un entorno que carece por completo de seguridad psicológica. Vale, entramos en terreno de psicología evolutiva. Exacto. Imaginemos el escenario evolutivo clásico. Un animal se encuentra de frente con un depredador. Situación de vida o muerte. Sí. Si no puede luchar, porque el depredador es más fuerte, y no puede huir, el sistema nervioso simpático activa la tercera opción de supervivencia, la congelación. Hacerse el muerto. Hacerse el muerto, exactamente. En el ecosistema corporativo, cuando el estratega no dicta una dirección única y encima el error se penaliza políticamente, cada línea de código, cada decisión arquitectónica conlleva un riesgo existencial brutal. Claro, porque si fallas te cortan la cabeza. Eso es, el ejecutor no puede luchar contra la alta dirección porque perdería. Y no puede huir, renunciando a su salario y yéndose a su casa. Tiene que pagar la hipoteca, lógicamente. Así que se congela. Se camufla en la inactividad corporativa. Pide más datos para avanzar. Exige refactorizar el código hasta el infinito. Programa otra reunión de alineamiento para la semana que viene. Madre mía, es el equivalente corporativo a hacerse el muerto frente al oso. Literalmente. Esa imagen es brutal. Tenemos entonces un estratega que genera una complejidad infinita para no enfrentar el dolor de descartar opciones y un ejecutor que exige más reuniones para no dar un paso en la oscuridad por puro terror a tropezar. Es una atrofia organizativa perfecta. Y tratamos esto todo el tiempo como si fuera un problema de software, ¿sabes? De no implementar bien la última metodología ágil de Silicon Valley o de no usar bien el Jira. Cuando el problema es mucho más altivo. Exacto. En realidad, estamos lidiando con el código fuente del comportamiento humano frente a la incertidumbre. Y sé que para entender este código traes hoy un caso de estudio fascinante. Uno que no se escribió en una empresa tecnológica contemporánea. No, desde luego que no. Fue documentado hace miles de años. Y para quienes analizan sistemas complejos con nosotros, quiero enmarcar esto muy bien. Adelante, ponnos en contexto. No vamos a sumergirnos en la mitología literal. Aquí no hay magia, no hay dioses bajando del cielo. Vamos a analizar el laberinto de Creta como lo que realmente fue. Un experimento monumental sobre economía conductual y sobrecarga cognitiva. Me encanta este enfoque. O sea, el mito como caso de estudio de Harvard. Exacto. El rey Minos encargó a Dádalo la construcción de una prisión inexpugnable. Dádalo era a todos los efectos el arquitecto de sistemas supremo de la antigüedad, el ingeniero jefe. El CTO de Creta, digamos. El CTO absoluto. Y lo verdaderamente fascinante de su diseño es que no utilizó muros de hierro macizo, ni situó a cientos de guardias armados en las salidas. Pero a ver, ¿cómo retienes a prisioneros sin barreras físicas que les impidan salir de forma activa? Porque si no hay guardias, en teoría bastaría con caminar sin parar hasta encontrar la puerta, ¿no? Lógicamente, eso es lo que pensaríamos hoy. Pero Dádalo entendía algo que muchísimos líderes actuales ignoran por completo, y es que el cerebro humano tiene un límite estricto de procesamiento espacial y de toma de decisiones. Claro, el ancho de banda cognitivo es limitado. El mecanismo de destrucción de este laberinto no era físico en absoluto. Era estrictamente cognitivo. Era, podríamos decir, un motor de entropía mental. ¡Wow! Cada encrucijada, cada pasillo idéntico al anterior, obligaba a los prisioneros a tomar decisiones continuas. Y lo peor de todo, en ausencia total de datos fiables. Claro. Imaginemos la carga metabólica de eso. El córtex prefrontal consume cantidades masivas de glucosa cuando sopesa opciones, especialmente bajo estrés. Es un agotamiento extremo. Al entrar por esa puerta, intentar mapear mentalmente la ruta de regreso se vuelve exponencialmente insostenible después de la tercera o cuarta bifurcación. O sea, el cerebro simplemente no da para más. Sí, es como intentar retener 50 números de teléfono diferentes en la memoria RAM de un ordenador de los años 90. El sistema simplemente colapsa. Y tras el colapso cognitivo, inevitablemente llega el colapso emocional. Siempre. La desorientación total da paso a la fatiga de decisión. La fatiga lleva al pánico puro.
y el pánico desemboca en la inmovilidad absoluta que comentábamos antes. Se hacen los muertos. Pero además, este sistema tenía un problema añadido, ¿no? Tenía un depredador alfa en su interior. El Minotauro. Este monstruo representa en nuestro análisis la consecuencia letal, el terror definitivo al fracaso absoluto. Claro. Los prisioneros atenienses se rendían y se paralizaban. El laberinto, el sistema en sí mismo, los destruía mentalmente muchísimo antes de que el depredador los encontrara físicamente. Es un ecosistema de destrucción cognitiva perfecto, diseñado para quebrar la voluntad. Y este sistema se mantuvo invicto hasta la intervención de Teseo. Sí, el gran R. Pero aquí hay que romper un cliché enorme, porque la narrativa suele centrarse en él. Teseo era la encarnación de la fuerza bruta, la voluntad inquebrantable y la ética de trabajo extrema. El típico directivo que dice, vamos a echarle horas hasta que salga. El que pide que todos remen más fuerte. Exacto. Sin embargo, la pura fuerza de voluntad es matemáticamente insuficiente para resolver un sistema hipercomplejo. No puedes vencer a la entropía solo trabajando más duro o echando más horas los fines de semana. Imposible. La verdadera disrupción técnica del sistema, la innovación real, no la ideó Teseo, la aportó Ariadna. Ella es la verdadera pensadora sistémica de este caso de estudio. Totalmente. De acuerdo. Ariadna comprende que para vencer al laberinto no hay que intentar memorizarlo, ni procesarlo más rápido corriendo por los pasillos. O sea, no sirve de nada optimizar un proceso que está roto de base. Eso es, hay que hackear sus reglas operativas desde los cimientos. Pero, un momento, analicemos la solución de Ariadna, porque aquí hay un matiz crucial. Si ella es tan brillante como decimos, y entendiendo que el problema de Teseo es la navegación espacial pura, ¿por qué no le das simplemente un mapa del laberinto? O sea, si yo estoy atrapada en un sistema complejo corporativo hoy en día, lo que exijo a gritos a la dirección es un mapa detallado, una hoja de ruta exhaustiva. Es una objeción fantástica. Y fíjate, porque el mapa es exactamente lo que piden los equipos corporativos hoy, los famosos roadmaps. Claro, danos el roadmap a 5 años detallado con cada hito. Exacto. Pero pensemos en la fisiología de Teseo. En ese preciso momento, darle un mapa habría sido catastrófico para él. ¿Por qué? Porque un mapa requiere que te detengas en medio de la oscuridad. Requiere que busques luz para iluminarlo, que interpretes datos topográficos muy complejos y que compares esa abstracción visual del pergamino con el entorno real que te rodea. Vale, entiendo. Y todo esto mientras tu sistema nervioso está inundado de adrenalina hasta arriba porque un monstruo letal te está persiguiendo por los pasillos. Exacto. El mapa es pura gestión de la información. Exige una mente fría, estacionaria y analítica. Y exige un ancho de banda cognitivo inmenso, exactamente el recurso que el laberinto de Dédalo está diseñado para agotar desde el minuto 1. Esa es la trampa. Por eso Ariadna, de manera brillante, no le da un mapa, le da tecnología conductual. Me encanta ese concepto. Le entrega dos cosas muy simples: una espada y un ovillo de hilo. Y las instrucciones son mecánicamente sencillas, a prueba de estrés. Atar un extremo a la puerta de entrada, supongo. Sí, atarlo a la puerta de entrada y desenrollarlo continuamente al avanzar, sin soltarlo jamás bajo ninguna circunstancia. En economía conductual moderna esto lo llamamos un commitment device, un mecanismo de compromiso externo. Y cómo una simple cuerda de hilo cambia toda la química del cerebro es fascinante. Porque al atar el hilo, Ariadna consigue externalizar la carga cognitiva hacia un objeto físico. Libera la RAM, por así decirlo. Totalmente. El cerebro de Teseo ya no tiene que computar matemáticamente cómo volver. Su memoria de trabajo se vacía por completo. Ya no tiene que recordar si giró a la izquierda o a la derecha hace 3 horas y media. Exacto. Si topa con un mudo de piedra sin salida, no hay pánico. Simplemente sigue la tensión táctil del hilo hacia atrás en la oscuridad. Al eliminar de raíz el terror a perderse irremediablemente, Ariadna le otorga a Teseo algo invaluable en cualquier entorno: seguridad psicológica absoluta. El santo grial del management moderno. Sí. La mente del guerrero, ya liberada de la ansiedad de supervivencia y de la carga de procesar datos espaciales, puede enfocar el 100% de sus recursos metabólicos en un único objetivo táctico. Usar la espada y ejecutar al depredador cuando lo encuentre. Ni más ni menos. Bien, pues si cruzamos este marco teórico clásico con la crisis corporativa que discutíamos al principio,
La radiografía del caos moderno se vuelve casi quirúrgica. Vamos a mapearlo. El responsable de estrategia de hoy, ese strategy lead, obsesionado con la palabrería de la agilidad, está operando exactamente como Dédalo en la antigüedad. Opera bajo la ilusión de la opcionalidad constante. Sí, Al negarse a definir un rumbo único inamovible, está construyendo un laberinto infinito en tiempo real para su propio equipo. Y encima cree que lo hace bien. y lo hacen con las mejores intenciones aparentes, que es lo trágico. Claro, para salvarse ellos. Creen que entregar un backlog inmenso, lleno de iniciativas diciendo cosas como, bueno, vamos a explorar la inteligencia artificial, pero también a consolidar el mercado local y a lanzar una app nueva, todo en este trimestre. ¡Qué locura! Creen que eso es ser líderes ambiciosos, pero la ciencia conductual nos demuestra que es pura cobardía estratégica. Al intentar retener todas las opciones posibles para no cargar con la culpa si una directriz en concreto fracasa, generan pasillos donde ninguna dirección es concluyente. Se niegan a entregar el ovillo de hilo. Exacto. Y en consecuencia, el líder de desarrollo, el equipo que tiene que bajar al barro a programar o diseñar esa locura, es el equivalente directo a esos prisioneros atenienses sacrificados. ¿Están atrapados? Operan bajo una sobrecarga cognitiva crónica todos los días, sin un hilo estratégico firme que marque la única fuente de verdad. Cada sprint de desarrollo es un paso en falso, porque si dan un paso en falso, de repente aparece el Minotauro. ¿Y cuál diríamos que es el Minotauro hoy en nuestras oficinas? Porque ya no hay monstruos con cabeza de toro. El Minotauro moderno tiene muchísimas caras. Para empezar, es la humillación pública en una revisión trimestral de resultados frente a toda la empresa. Sí. El escarnio. Es la acumulación asfixiante de deuda técnica por haber construido una arquitectura basada en requisitos que la dirección de repente cambió a las 2 semanas sin avisar. Y que luego hay que mantener durante años. Claro. O, en última instancia, el Minotauro es el despido encubierto. Por eso, cuando el líder de desarrollo se atrinchera en su departamento, cuando inunda las reuniones de excusas técnicas sobre integraciones de bases de datos que no funcionan... Sí, o pidiendo más servidores. Exacto. En realidad está gritando, está exigiendo, a su manera disfuncional, el hilo de Ariadna y la seguridad psicológica que el estratega cobarde se niega a darle. Y aquí es vital introducir cómo ese hilo transforma la propia naturaleza del riesgo. Jeff Bezos, en Amazon, popularizó un modelo mental brillante para explicar exactamente esto. La diferenciación entre decisiones tipo 1 y decisiones tipo 2. Ah, sí, el marco de las puertas. Ese mismo. Las decisiones tipo 1 son puertas de un solo sentido, son irreversibles. Si te equivocas al cruzar esa puerta, las consecuencias son devastadoras y no puedes volver atrás. Es un punto de no retorno. Una fusión de empresas, por ejemplo. Exacto. Y luego están las decisiones tipo 2, que son puertas de doble sentido, son totalmente reversibles. Puedes abrir la puerta, entrar, darte cuenta de que la habitación está oscura o vacía y volver a salir por donde has venido sin sufrir daños significativos. Si aplicamos este marco mental al laberinto de Dédalo, la falta de un hilo convierte absolutamente todas las decisiones rutinarias en decisiones tipo 1. Exacto. Porque claro, si te adentras en un pasillo oscuro y no tienes ni idea de cómo desandar tus pasos, ese error es fatal. No hay marcha atrás. Así que la ansiedad del equipo corporativo está completamente justificada por la arquitectura tóxica del entorno. Precisamente. Pero el hilo de Ariadna representa lo que en management tecnológico moderno llamamos el Minimum Viable Path, o el camino mínimo viable. El hilo convierte de forma automática y estructural esas aterradoras decisiones tipo 1 en inofensivas decisiones tipo 2. Es una herramienta de transformación de riesgo. Totalmente. Si el desarrollador sabe que existe un tensor firme, dictaminado claramente y respaldado al 100% por la alta dirección, sabe que probar un camino de código no es una apuesta a vida o muerte. Ya no hay monstruo. Sabe que si el código falla en producción, solo hay que rebobinar el hilo. La inercia y la parálisis desaparecen de golpe, porque la amenaza existencial ha sido neutralizada por el sistema. Entonces, vamos a la parte táctica para quienes lideran equipos. Si la parálisis operativa, todo ese atasco, es solo el síntoma, y la enfermedad real es la cobardía estratégica combinada con la falta de un retorno seguro, la pregunta obligada es la aplicación práctica. El qué hacer el lunes por la mañana. Eso es. Si identificamos que nuestra corporación está atrapada hasta el cuello en el laberinto, ¿cómo aplicamos el antídoto mañana a primera hora? ¿Cuáles son las directrices radicales, sin paños calientes, para restaurar el cosmos,
El caso de estudio clásico nos revela 3 tácticas de liderazgo inmediatas. La primera táctica altera directamente el comportamiento de la dirección. Podríamos llamarla forzar el hilo único. Forzar el hilo único. Me gusta. Esto es un ataque frontal y directo a la ilusión de opcionalidad de la que hablábamos. Quien diseña la estrategia en la empresa tiene que asumir el dolor inherente al liderazgo. Y ese dolor es pura y simplemente descartar opciones. Es decir, prohibir estructuralmente las famosas matrices de prioridades múltiples donde todo es urgente. Quedan completamente prohibidas a partir de mañana. Se acabó el presentar 3 escenarios paralelos al equipo de producto para ver cuál funciona mejor y así no mojarse. Cortar por lo sano. El estratega debe atar el hilo a la puerta. Tiene que entregar una y, atención, solo una directriz crítica que defina el éxito absoluto del trimestre. Si el directivo intenta proponer metas alternativas para cubrirse las espaldas por si acaso, ¿Qué es lo que hacen siempre? sí, pues el Consejo de Administración o el CEO debe rechazar el plan de inmediato. La audacia directiva no está en ver todas las posibilidades abstractas del mercado. Está en apostar por una sola y blindar al equipo entero mientras la recorre. Y claro, esa priorización implacable nos obliga a implementar la segunda táctica, que recae más sobre la cultura del error de la empresa: institucionalizar el derecho al rollback. El famoso rollback. Eso es. Si queremos que los equipos dejen de hacerse los muertos y empiecen a avanzar, hay que desarmar estructuralmente al Minotauro, garantizando este rollback continuo. ¿Y cómo definirías tú ese rollback en el día a día operativo de una oficina? Pues significa redefinir por completo el concepto de fracaso. La directriz de arriba hacia abajo debe ser: a ver, vamos a explorar a máxima velocidad este único pasillo estratégico que hemos elegido. El hilo único. Sí. Y si a los 10 días el equipo técnico choca contra un muro insalvable, o si lanzan la funcionalidad y los usuarios la ignoran por completo, eso no es un fracaso del equipo de ejecución, de ninguna manera. Es aprendizaje. Exacto, es un dato valiosísimo sobre la topología del laberinto del mercado. Por tanto, se tiene que permitir deshacer el trabajo y volver sobre el hilo, sin que haya ninguna penalización en los bonus de final de año, ninguna represalia política en las reuniones y ningún daño a la reputación del desarrollador. Si se retira la amenaza existencial de forma creíble, el equipo acelera solo. Es impecable. Y para mantener esa aceleración táctica en el tiempo, necesitamos la tercera y última intervención metodológica. El protocolo de la espada. Suena contundente. ¿Lo es? Y esta es la táctica que erradica la gran plaga de la que hablábamos al principio del programa. El teatro infinito de reuniones inútiles. Ay, por favor, sí. Las agendas de 20 personas sentadas en una sala debatiendo abstracciones durante 2 horas deben desmantelarse de inmediato. Toda interacción operativa de estatus se transforma en lo que llamaremos un checkpoint del hilo. Vale. Y en ese punto de control estricto, solo hay espacio en la agenda para 2 únicas preguntas, ni una más. ¿Solo 2 preguntas para equipos y proyectos hipercomplejos? Suena, no sé, casi reduccionista. Es que el enfoque táctico en medio de la crisis requiere reducción radical. Primera pregunta de la reunión, y la hace el líder. ¿Seguimos aferrados a nuestra directriz estratégica principal o nos hemos soltado del hilo, seducidos por una nueva idea de mercado brillante que alguien leyó en un blog esta mañana? Qué típico. El síndrome del objeto brillante. Exacto. Si la respuesta es que se han desviado 1 milímetro, la reunión se detiene en seco y se vuelve al hilo. Implacable. ¿Y la segunda? Segunda pregunta. ¿Cuál es el obstáculo inmediato? Es decir, ¿cuál es el minotauro literal que nos impide dar el siguiente paso en este pasillo hoy? ¿Y qué recurso, qué espada, necesita el equipo aquí y ahora para neutralizarlo? ¡Wow! Esto es una guillotina absoluta para las divagaciones corporativas. Si alguien en esa reunión empieza a teorizar sobre una integración tecnológica futurista para el año que viene o sobre cómo afectaría esto a un mercado en Asia en el que aún ni siquiera operan, Se le corta de raíz con el protocolo de la espada. En la oscuridad del laberinto lo único que existe, lo único que realmente importa, es el metro cuadrado de suelo iluminado que tienes frente a ti y la tensión del hilo en tu mano. Toda especulación a futuro es puro ruido que consume ancho de banda cognitivo vital. si recopilamos todo esto, el cambio de paradigma es colosal para cualquier líder. Para salir de la ilusión del movimiento y la parálisis biológica de los equipos, la solución nunca fue comprar un nuevo software de gestión de tareas carísimo o dar cursos de motivación con dinámicas de grupo. Desde luego que no. La solución real es exigir valentía directiva para forzar un único hilo estratégico.
Es crear una estructura psicológica blindada donde retroceder tras un error sea procesado datos y no un motivo encubierto de despido. Y es usar el protocolo de la espada para amputar las abstracciones teóricas en las reuniones. En definitiva, pasamos de ser víctimas pasivas de la entropía mental a ser ingenieros activos de nuestro propio ecosistema corporativo. Un resumen perfecto. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que emana directamente de analizar los incentivos ocultos de este sistema. Y advierto que es una hipótesis bastante inquietante para llevarnos hoy y darle unas vueltas. A ver, suéltala. Es el momento del elefante en la habitación. Hemos demostrado a lo largo de este análisis a fondo que el laberinto corporativo es inmensamente destructivo, quema el talento brillante, paraliza por completo la innovación y agota los recursos metabólicos y financieros de la empresa. Sí, los destroza. Pero si observamos el mercado con frialdad, los laberintos no son la excepción en absoluto, son la norma. Son increíblemente comunes en casi todas las corporaciones modernas a partir de cierto tamaño. Y si la teoría de juegos nos enseña algo fundamental, es que los sistemas ineficientes que sobreviven a largo plazo sin colapsar, lo hacen porque, de alguna manera, benefician a alguien que tiene poder. Esa es la pregunta del millón, claro. Si nadie avanza en la cinta de correr, ¿quién demonios gana aquí? Mi hipótesis es escalofriante. Nuestras estructuras corporativas modernas, de manera secreta y sistémica, recompensan y ascienden a los dédalos, los arquitectos del caos. ¡Ostras! Fíjate en los sistemas de evaluación de desempeño, los ascensos a nivel directivo, la percepción de estatus en las juntas. Todo ello premia a los líderes que construyen estructuras de una complejidad asfixiante. Un ecosistema lleno de jerga incomprensible, diagramas organizacionales cruzados y 50 prioridades simultáneas hace que ese arquitecto, ese directivo, parezca intelectualmente indispensable para la empresa. O sea, nadie entiende lo que hace, ergo debe ser un genio intocable. Exactamente. Quizás esa complejidad infinita es simplemente un escudo, un mecanismo de seguridad laboral, egoísta, diseñado para ocultar a la perfección una carencia absoluta de visión estratégica real. Son reyes desnudos en un laberinto de espejos. ¡Qué barbaridad! Y tiene todo el sentido del mundo. Y como reverso tenebroso de esta dinámica sistémica, es posible que estemos penalizando, marginando y tachando de simplistas en las revisiones anuales a aquellos líderes que sí tienen la valentía táctica de exigir algo tan básico, tan humilde y funcional como un simple hilo de algodón. Esa es una perspectiva demoledora, la verdad, porque cambia por completo las reglas del juego de la consultoría. Si la complejidad asfixiante no es un bug, no es un error involuntario del sistema, sino un mecanismo de defensa activo de líderes mediocres, entonces quizás el primer paso no sea intentar buscar el hilo desesperadamente en la oscuridad de los pasillos. ¿Cuál sería el primer paso entonces? Quizás el primer paso para quienes nos escuchan sea detenernos, encender las luces de la sala de reuniones y preguntarnos en voz alta quién en nuestra propia oficina está cobrando un sueldo estratosférico precisamente por mantenernos a todos perdidos. Una purga sistémica. Exacto. Esa es una idea profundamente incómoda y creo que es exactamente la reflexión provocadora necesaria para cerrar nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a quienes operan en este nivel, diseñan estrategias y buscan restaurar el orden real en sus organizaciones frente a tanto ruido. Hasta la próxima exploración de caos y cosmos.